Paz de Cristo, hermanos, los saluda aquí el pastor Valverde. Un saludo muy especial a las personas que nos visitan por primera vez. Mi esposa Raquel y yo hoy estamos en Costa Rica visitando dos de nuestras iglesias de acá, pero sabemos que el Señor los va a bendecir allí. Vamos rumbo al domingo de Pentecostés y el hermano Jorge Medina hoy nos traerá un mensaje relativo a este tema. Nuestro deseo es que todos nosotros, incluyendo nuestros hijos, recibamos el don del Espíritu Santo. Dios los bendiga y gocen del mensaje. Denle ese aplauso al Señor, por favor. Aleluya. Si usted ha venido con sed de Dios, usted se va a ir lleno del Señor en esta tarde, en el nombre de Jesús. Aleluya. Qué hermoso espíritu que hemos sentido, qué tremendo trabajo nuestro equipo de adoración. Amén. Recibo un saludo muy amable a nombre de nuestro obispo, pastor Samuel Valverde, que está en el campo misionero en este día y nos ha dado la tarea de traer la palabra del Señor. Aquí estoy temblando, amén, pero usted no lo puede ver porque lo tengo por adentro. Aleluya, gloria al Señor. El Instituto Bíblico ha comenzado recién. Espero que todos hayan visto ese panel de discusión que tuvimos con relación a la historia de la iglesia. Si todavía no lo ha visto, visite el canal de YouTube de la iglesia para poder verlo. También puede visitar el canal del Instituto Bíblico. Todavía está a tiempo de unirse a este curso. Es para todo el mundo, no es solamente para ministros, es para todo el mundo. Tenemos abuelitas estudiando con nosotros y niños estudiando con nosotros. Así que si usted no está, aleluya, pellizquese. Gloria a Dios. Tenemos una mesa atrás donde está la pared de misiones. Vamos a tener una venta de algunos libros que Dios le ha permitido a su siervo escribir. Entre ellos está Antes de dar el sí. Es una consejería prematrimonial, o sea, antes de meter la pata. Ok, compre esto, léalo o déselo a alguien que usted sabe que lo necesita. Gloria a Dios. Amén. Hoy vamos a estar hablando del tema hablar en lenguas. ¿Por qué? Hablar en lenguas. ¿Por qué? Y este libro es un libro escrito en respuesta a alguien que dice que no se debe hablar en lenguas, que uno no necesita eso era solo para el primer siglo. Y también obviamente que tenemos que creer en la Trinidad y otras cosas así, ¿verdad? Entonces el libro se llama No Señora, la Trinidad no es el camino. Amén. Así que tal vez usted quiera comprarlo. Y tenemos otros materiales atrás, como testificar a los testigos de Jehová, cómo leer y entender la Biblia. Tenemos un libro para ayudarle con evangelismo, una enciclopedia de profecía bíblica, etcétera, etcétera, etcétera. Puede visitar la mesa después. Amén. Pero queremos ir a la palabra del Señor. Amén. Vamos a ir a Joel capítulo 2 y el verso 28. ¿Cuántos van a predicar conmigo en esta tarde? Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora, Joel capítulo 2, el verso 28. Este va a ser nuestro verso tema. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esto fue escrito por el profeta Joel, pero fue dado por Dios. Fue dado por Dios una promesa. Primeramente llegó al pueblo de Israel, obviamente, y por siglos y siglos el pueblo de Israel estaba añorando el cumplimiento de esta promesa, donde Dios dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pero déjenme llevarlo muchísimo más atrás. Hoy vamos a hablar, les decía, acerca de hablar en lenguas. ¿Por qué? ¿Por qué es que Dios escogió las lenguas como la evidencia inicial de que alguien ha sido bautizado con el Espíritu Santo de Dios? Y vamos a ir a Génesis capítulo 11 y vamos a comenzar en el verso 1. Tenía entonces, nos dice la palabra, toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Note eso. Toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas
palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Déjeme darle un poquito del contexto acá. Antes de esto viene el gran diluvio universal. Solamente Noé y sus hijos se salvan de ese diluvio, comienzan a repopular la tierra. Y es así que mientras va creciendo esa población, llegan a esta llanura en la tierra de Sinar y se establecen allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Entonces no te están diciendo: vamos a hacernos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Posiblemente lo que estaban diciendo es: por si acaso Dios manda otro diluvio, vamos a crear una torre que va a ser tan alta que todos podemos subirnos ahí y nadie va a ser alcanzado por el juicio de Dios. A veces el hombre se enorgullece en tanta cosa y simplemente demuestra necedad. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Note, todos tenían un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces note, el juicio de Dios viene con misericordia en realidad, no los destruye, pero dice: confundamos allí su lengua, para que no puedan comunicarse unos con otros en esa obra que están haciendo. Y así dice: los esparció el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar esa ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel. Babel, de ahí viene el nombre Babilonia. Es completamente famoso en la escritura como el lugar que se opone a las cosas de Dios y esclaviza al pueblo del Señor. Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. La palabra Babel significa confusión. Confusión. Entonces note que el hombre se pone en unidad, pero hay unidad para hacer lo bueno y hay unidad para hacer lo malo. Y en este caso era una rebelión en contra de Dios, diciéndole: nosotros no tenemos miedo, porque vamos a hacernos una gran torre y no vas a poder ahogarnos jamás. Pero decía yo, el juicio de Dios vino con misericordia. La confusión de lenguas hace que cada quien busque a alguien con quien puedan comunicarse, ¿verdad? En medio de esa construcción alguien le dice: pásame otro ladrillo, y el otro no entiende nada, ¿no? Como que, ¿qué estás hablando? ¿Qué idioma es ese? Entonces, cuando se encuentran dos personas, sospecho yo, que podían entenderse, dicen: ok, entonces tú no te alejes de mí, porque no sé qué cosas están hablando estos otros. Todos han enloquecido excepto tú y yo, ¿no? Entonces comienzan a hacerse grupos y comienzan a esparcirse sobre la faz de la tierra. Ahora, después de esa dispersión, Dios escoge un solo varón de toda esa gente sobre la tierra. Su nombre era Abraham. Y a través de Abraham escoge una sola familia. Viene luego Isaac y Jacob. Jacob tiene 12 hijos, y estos hijos se convierten en las 12 tribus del pueblo de Israel. Entonces Dios tiene solamente una nación escogida en toda la tierra. Es Israel que le sirve a Dios. Son santos, son apartados de los demás para un propósito divino. Ellos son los que reciben la ley. Ellos son los que son rescatados de Egipto. Ellos son los que adoran un solo y verdadero Dios, mientras las naciones están envueltas en paganismo. El apóstol Pablo nos dice de esta manera, hablando de los israelitas, dice: de los cuales son la adopción. Estamos en Romanos 9, 4 y 5. De los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas.
de quiénes son los patriarcas. Note todas esas bendiciones que tienen ellos: adopción, gloria, pacto, promulgación de la ley, el culto, las promesas, y también los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, y de los cuales según la carne vino Cristo, es decir, el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Israel se considera bendecido porque ellos son los que reciben en el monte Sinaí las tablas de la ley. Acuérdese que cuando Dios da esas tablas, el monte tiembla cuando la gloria de Dios desciende sobre ese monte, y ellos reciben esa ley preciosa, esa ley que les dice: ustedes son diferentes de todas las demás naciones. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y alabarás y adorarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Este pueblo de Israel tenía 3 fiestas anuales que tenían que celebrar. Era el tiempo cuando, no importando dónde se encontraban en el mundo, tenían que regresar a lo que llamamos hoy la Tierra Santa, y tenían que celebrar esto en la tierra misma de Israel. Usted sabe cómo es que después que Dios los saca de Egipto, están en la Tierra Santa, la conquistan, pero poco a poco la idolatría hace que se aparten de Dios. Viene el tiempo de los reyes bajo Saúl y David y Salomón, y luego el reino es partido en 2. Pero al final Dios tiene que juzgar el pecado de su pueblo, y son exiliados a Babilonia, y de ahí a todas las naciones. Pero este llamado de venir a celebrar estas fiestas estaba en la ley, y estaba como un pacto eterno para el pueblo de Israel. La primera de esas fiestas es la Pascua, Pesaj en hebreo. La segunda es Pentecostés, Shavuot, que sucede 50 días después de la Pascua. Entonces la Pascua rememoraba el tiempo cuando Dios los visita en Egipto y manda las 10 plagas, y tienen que celebrar sacrificando ese cordero y aplicando la sangre a sus puertas de sus casas. 50 días después, y ese es el significado de la palabra Pentecostés: 50. Era el tiempo, se contaba literalmente 50 días después de la Pascua, pero era el tiempo cuando celebraban la primera cosecha, y traían sus gavillas frescas que habían recogido en sus campos, y las traían al templo para celebrarlo y quemarlo en la presencia del Señor. Era un tipo de acción de gracias. Gracias, Señor, que nos has dado esta cosecha. La tercera fiesta era la fiesta de los tabernáculos, o Sukkot. Era el tiempo cuando ellos decidían: ok, vamos a rememorar cómo vivimos en el desierto. Y entonces aún hoy en día en Israel se hacen unas tienditas de campaña, y aunque tengan una casa muy hermosa, durante la celebración de Sukkot tienen que vivir en esas tiendas de campaña. Es una rememoración de las bendiciones de Dios, y también celebran ahí la última cosecha del año. La última cosecha del año. Entonces imagínense teniendo estas fiestas. Cada una de esas apuntaba hacia el futuro. Cada una, sabemos que la Pascua apuntaba hacia la cruz de Calvario y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Entonces cada una de estas va a tener un significado profético. Pero comenzamos leyendo Joel capítulo 2 y el verso 28, donde Dios promete: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahora, para usted tal vez eso suena pues normal, ¿verdad? Pero si fuéramos israelitas viviendo en esos tiempos, eso sería completamente extraordinario. Número uno, porque sabemos que había muchas naciones, pero solo Israel participaba de la gloria de Dios. Solo Israel tenía un tabernáculo en el desierto donde la presencia de Dios se manifestaba. Pero aún en medio de esa presencia de Dios, solamente 3 tipos de personas recibían, vamos a decirlo de esa manera, el Espíritu Santo bajo el antiguo pacto. Número 1 eran reyes. Reyes como Saúl y como David eran ungidos por Dios. Número 2 eran los profetas como Samuel, Isaías, Jeremías. Ellos eran los que recibían también ese Espíritu Santo. Pero número 3,
habían algunos individuos, unas personas escogidas para una tarea específica. Por ejemplo, durante la construcción del tabernáculo, Dios agarró y ungió a un varón para que pudiera utilizar sus talentos artísticos para hacer los implementos del tabernáculo. Lo mismo sucedió durante el tiempo de David y la construcción del templo del Señor bajo Salomón. Entonces tenemos solamente estos tres tipos de personas. Note, el mundo entero está en tinieblas. Solamente Israel tiene la ley de Dios, la palabra de Dios, la presencia de Dios. Pero aún entre los israelitas, no cualquiera puede participar del Espíritu Santo. Solamente reyes, profetas y una que otra persona. Nadie más podía recibir el Espíritu Santo. Diga, nadie más. Pero entonces, hermanos, es que pasa el tiempo, el Mesías prometido llega, va a la cruz, derrama su sangre, va a la tumba y luego vence la muerte, la tumba y al diablo, resucitando al tercer día de entre los muertos. Él le dice a sus discípulos: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Y es así que podemos nosotros ver a Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, no el Iscariote, el otro Judas, amén, juntamente con María la madre de Jesús y con los hermanos de Jesús que están en ese aposento alto. Entre todos como 120 discípulos el día de Pentecostés. La Pascua se cumplió en la cruz, pero 50 días viene la fiesta de Pentecostés y necesita un cumplimiento. Aleluya. Y por eso es que cuando llegó el día de Pentecostés, en inglés lo dice un poquito mejor, dice when the day of Pentecost was fully come. Cuando había llegado Pentecostés, pero como completamente. En el griego dice, la palabra es pleroma, de donde viene la palabra plenitud. Es decir, la manera que yo lo traduciría es cuando llegó el verdadero Pentecostés. De la misma manera que Cristo es la verdadera Pascua, aleluya, aquí estamos nosotros llegando al verdadero Pentecostés, que fue prefigurado por todas las veces que ellos celebraron Pentecostés. Pero llega el verdadero día de Pentecostés y estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Escúcheme, cuando ellos traían esas gavillas, las llevaban al templo, amén, y luego las quemaban en la presencia del Señor. Eso era ofrecido al Señor. Pero mientras estaban haciendo eso en el templo, en el tiempo del Señor y de los apóstoles, de repente el Señor desciende en un aposento alto sobre 120 gavillas que están ahí. Dice: esta es mi primera cosecha, dice el Señor. Y desciende el fuego del Señor sobre ellos, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, alguien diga todos, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Oh, qué poderoso es esto, mi hermano, cuando de repente por primera vez en la historia de la humanidad, todos los que están reunidos no eran reyes, no eran profetas, eran pescadores y eran cobradores de impuestos y eran lo que usted pudiera pensar que eran los discípulos, pero hombres y mujeres, todos los que están congregados reciben la unción del Espíritu Santo. Ese es el verdadero Pentecostés. Aleluya. Pero es Pentecostés, y por eso es que Hechos 2:5 nos dice que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos. Ahora escuche esto: de todas las naciones bajo el cielo. Es decir, ellos que habían sido exiliados y dispersados, y algunos vivían, después nos dan todas las naciones: Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, etc. Vienen a Pentecostés porque tienen que celebrar la fiesta en Jerusalén. Pero hecho este estruendo, mis hermanos, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua.
Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Los reconocían, sabían, estos son de, es como que no son, ¿qué dicen ustedes? ¿No son pastuzos todos estos que hablan? Aleluya. ¿Se da cuenta? Todos se visten igual, todos tienen el mismo acento. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y no saben qué está pasando. Aleluya. Y estaban, dice, todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? No sabían el significado, pero eran suficientemente inteligentes para saber, esto tiene un significado. No sé de qué se trata, pero hay algo aquí que es importante. ¿Qué quiere decir esto? Y luego dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Mosto es el vino nuevo. Ahora yo no sé cómo es que estaban. Cuando usted ve a alguien hablando en lenguas en la calle, una lengua que usted no entiende, puede ser alemán, ¿no? Ich liebe dich, nicht zu danken, o puede ser cualquier otro idioma. Usted no pasa y dice, este borracho, hombre. ¿O sí? ¿Verdad que no? Entonces ellos estaban actuando de una manera que no tenía sentido. Tanto así que ellos pensaban, tal vez no es una lengua lo que están hablando, tal vez están simplemente balbuceando, ¿no? Como cuando alguien se emborracha y uno no entiende la canción que están cantando. Están llenos de vino nuevo. Y entonces Pedro, poniéndose en pie con los otros 11 apóstoles, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Acuérdense que había cientos de miles que llegaban a Jerusalén para esas fiestas anuales. Esa era una multitud gigantesca. Y Pedro, un pequeño pescador, tiene el denuedo, el atrevimiento de pararse y decir, hey, los fariseos tal vez estaban mirando eso y dicen, ¿qué es eso? No sé. Y los saduceos por allá, ¿qué está pasando? Ni tengo idea. Los maestros de la ley, hey, ¿qué versículo? No sé. Y Pedro, un pescadorcito, nadie sabe. Yo sí sé la respuesta. Estos no están ebrios como vosotros suponéis. No están borrachos, mi hermano. Pues no estaban borrachos con mosto, pero habían bebido otro vino que viene del cielo. Y sospecho que no estaban todos queditos, sentaditos, paraditos ahí como que sin nada, así todos hechos los cool. No. Yo creo que estaban un poquito como que ¡woo! Aleluya. Como cuando su equipo mete gol, como se pone usted así, ¿no? Como que ¡wow! Los he visto, no se hagan. Yo creo que los apóstoles estaban hablando en lenguas, bebiendo de ese vino que viene del cielo, y está un poquito como que no están, parece que están ebrios, pero no es de mosto, mi hermano, es el Espíritu prometido. Por Dios, ¿habrá algún pentecostal en esta iglesia? ¿Habrá alguien aquí que sabe de qué estoy hablando? Come on, no se haga. Usted ya lleva la lengua de fuego ahí encima. Usted puede tratar de esconderse. ¿Sabe qué es nuestro problema, hermano? Es que estamos, por alguna razón, nos hemos refinado tanto que ya no sabemos qué es emborracharse del Espíritu Santo. Es que usted ya sabe, yo tengo 2 master degrees y hasta llevo ya corbata. Y hasta allá camino como Jacob.
Oh, come on. Come on. Estoy hablando de que el Dios del cielo decidió derramarse a sí mismo, pero no se derramó en un templo hecho de manos, sino que está derramándose en templos hechos de carne. Aleluya. Oh, estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Eso era a las 9 de la mañana. Nadie se levanta temprano para emborracharse. Se van a quedar tarde el día anterior, pero no se le van a levantar temprano para emborracharse. Pero note lo que dice Pedro: mas esto es lo dicho por el profeta Joel hace siglos y siglos, pero hoy Dios lo está cumpliendo. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Oh, come on. Yo no sé de usted, pero no habría nada mejor que ver mis hijos y mis hijas profetizando palabra de Dios. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Oh, come on, usted está como, ¿qué tiene eso de milagroso? Dice que cuando uno llega más o menos a cierta edad, ya uno ya dice, ¿ya para qué? Aquí yo nada más voy a esperar el día de mi muerte. Pero cuando el Espíritu Santo cae sobre usted, y usted dice, tengo 80 y tantos años, pero ese monte yo todavía lo puedo conquistar. Los ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu y profetizarán. Oh, usted no lo entendió. Antes solo los reyes recibían el Espíritu Santo, pero ahora dice mis siervos y mis siervas. Aleluya. ¿Dónde está el custodio? Él tiene que recibir el Espíritu Santo. ¿Dónde está aquel que limpia las letrinas? ¿Dónde está aquel que vende verduras? ¿Dónde está? Es para toda carne. Y usted dice, qué experiencia tan extraña, hermano. Oh, eso no es todo. Nosotros aquí en esta iglesia que quiere que cada corazón sea sanado, también creemos que esta experiencia con el Espíritu Santo es para nosotros. Puede suceder hoy, en este lugar, no mañana, hoy. Hello. Esta es la iglesia apostólica Fuente de Verdad. Somos apostólicos en doctrina, pero somos pentecostales en experiencia. ¿Por qué se llama pentecostales, hermano? Porque creemos que lo que sucedió en Pentecostés todavía está sucediendo. ¿Por qué? Porque todavía estamos en los últimos días. Pero suena raro esto de las lenguas, ¿verdad? ¿Por qué Dios escogería el hablar en lenguas? ¿Por qué no escoge otra cosa como un sentimiento de paz que viene sobre todos? ¿Por qué no escoge como, yo no sé, algo más? Pues déjeme darle por lo menos 3 razones por las que Dios escogió las lenguas como señal de que alguien ha recibido el Espíritu Santo de Dios. Número 1, es una evidencia externa, visible e inmediata. Es una evidencia externa, es visible, es audible y es inmediata. Es decir, hay gente que dice, no, hermano, mira, todos pueden tener el Espíritu Santo, pero en otros se manifiesta de manera distinta. Dice, a otros les da el fruto del Espíritu, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuánto voy a esperar hasta que se manifieste eso en su vida? Usted sabe que cuando se siembra algo hay que regarlo, ponerle sol, regarlo otra vez, más sol, otra vez regarlo, que no se lo come el perro más.
hasta que por fin crece y da fruto. Pues me voy a volver viejo, hombre. No, esta es una evidencia inmediata. Note Hechos capítulo 10, verso 45 y 46. Aquí una gente acaba de recibir el Espíritu Santo y los fieles judíos, es decir, los de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Cómo sabían que habían recibido el Espíritu Santo? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces no era como que será que tienen, no será que nada. Usted sabía que he visto esto más de una vez. Hay gente que va donde sus pastores, dice: pastor, tengo el Espíritu Santo. Me encontré con alguien, dice que ellos recibieron hablando. Pastor, nosotros sí tenemos el Espíritu en la iglesia. El pastor: claro que sí, no se preocupe. Usted, en el momento que se convirtió, usted ya recibió. No, tranquila. Si lo tienen que convencer y tranquilizar, ¿sabe qué? Es secreto, que no le diga a nadie. Usted todavía no tiene el Espíritu Santo. A usted nadie le tiene que hacer recuerdo de su cumpleaños. Usted sabe la fecha exacta en que nació. Y usted sabe también la fecha exacta en la que nació de nuevo del Espíritu Santo. Aleluya. Nadie le tiene que recordar, nadie lo tiene que convencer. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, es más que simplemente eso es la evidencia, ¿verdad? La señal externa. Pero cuando usted siente esa presencia de Dios sobrecogedora, para algunos dice, es como fuego, hermano, que me quemaba, pero estaba delicioso. Para otros era como ríos de agua viva que salían, hermano, y eran lenguas. Y otros dicen: no, yo vi una luz tan poderosa. Pero sabes que todos ellos hablaron en lenguas, y nadie tiene que convencerlos que usted ya tiene el Espíritu Santo. Es más, tal vez usted no me cree. Pablo nos va a ayudar. 1 Corintios 14, 22. Esto es lo que dijo Pablo. Así que las lenguas son por señal. Es como que Pablo drop the mic. Ya no pueden discutirlo. Las lenguas son por señal. Entonces esa es la primera razón. Es inmediata, es externa. La número 2, es una señal universal y uniforme. Todos somos distintos caracteres, distintos temperamentos. Algunos somos grandes, otros pequeños, ricos y pobres, tímidos y extrovertidos, viejos y jóvenes, varón y mujer, güeros de ojos azules como yo y más morenitos como ustedes. Pero todos recibimos el Espíritu Santo con la misma señal, hablando en nuevas lenguas según el Espíritu nos da para que hablemos. Note lo que dice 1 Corintios 12:13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Por eso le dije, si usted vino con sed, usted se va a ir lleno, porque el Espíritu está fluyendo ya aquí, está buscando a quien lleno. ¿Quién tiene sed? El Señor está aquí, créalo. Alguien va a salir hablando en lenguas en esta. Tal vez alguien va a necesitar un poquito de ayuda para salir. ¿Qué pasó? Se emborrachó de Jesucristo, aleluya, bebió Espíritu Santo. ¿Está conmigo? Aleluya. Número 3, es una demostración del control total de Dios. Cuando alguien nos hace renegar, nos hace enfadar, a veces hasta preparamos la escopeta, ¿no? Uy, quisiera, nada más porque. Y nos podemos contener el puño, pero la lengua, ¿no? Seré el único que sale de alguna confrontación. Ay, ojalá no hubiera dicho nada, hombre, otra vez la regué. Soy el único. Puedo retener esto,
pero la lengua, por lo menos, ¿no? El tono de voz, ¿no? Pues que Dios te bendiga. ¿Verdad? Nadie puede domar la lengua. Biblia, ¿usted quiere Biblia? Le voy a dar Biblia, Santiago 3:8. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Y hombre ahí significa ser humano, ¿ok? Porque no diga, a ver, los hombres no pueden, pero las mujeres sí. No, ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Usted le pisa el freno, no funciona, ¿ok? Llena de veneno mortal. Entonces, ¿qué mejor señal de que alguien que ha pasado al altar levantó las manos, se entregó? Estas manos son tuyas, Señor, mi corazón es tuyo, Señor. Pero hay algo que es lo más difícil de domar en esa persona, y Dios agarra y dice: tú te has entregado tan completamente, voy a demostrar mi control hablando en lenguas. Voy a usar esa lengua que no puede ser domada, que no puede ser refrenada, llena de veneno mortal, pero vas a comenzar a hablar las maravillas de Dios. Aleluya. En Hechos 2:11 la multitud decía: les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hermano, déjeme, ok, algunos van a recibir al Espíritu Santo hoy mismo. Cuando usted comienza a adorar a Dios y le dice, en inglés dicen sweet nothings, le echa flores, le coquetea al Señor. Lord, you are so beautiful. Señor, tú eres tan hermoso, eres bello, eres precioso. Qué guapo que eres, Señor. Te amo, te adoro, eres lindo. You're awesome. Llega el momento cuando tu corazón siente tanto y el inglés y el español te fallan. Señor, quiero expresarte lo que siento y no puedo. Quiero decirte realmente. Y ¿sabe qué? Ese momento llega el Espíritu Santo. Yo te ayudo, mijito. Y comienza a hablar en lenguas las maravillas de Dios. No entiendo lo que estoy diciendo, pero Dios sí lo entiende. Y entre Él y yo tenemos ahora nuestro lenguaje secreto. Aleluya. En ese idioma le digo piropos a mi Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Pero es una demostración de que Dios está en control. Y así en esa multitud reunida, Pedro comienza a predicarles el evangelio. Les cuenta de que como Mesías llegó, el que estaban esperando por tantos años, pero no lo reconocieron, no lo vieron y lo entregaron a manos gentiles para crucificarlo. Y luego también fue puesto en la tumba. Pero dice, pero su alma no pudo ser retenida en el Hades. Era demasiado poderoso y salió de esa tumba al tercer día, venciendo la muerte y el Hades, y al mismo diablo lo avergonzó, pagando por nuestros pecados. Y dice, y ahora que está entronado, Él ha derramado esto que vosotros veis y oís, esas lenguas, Él lo ha derramado. Y en Hechos 2:37, al oír esto, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y ahí es donde Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Y qué? Y también ustedes, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La promesa está aquí, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Para quién? Para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y tal vez hay algún visitante aquí diciendo: hermano, pero mi iglesia no enseña esto. Nunca nos han predicado eso de hablar en lengua, recibir el Espíritu Santo. Y pues por eso Dios le trajo aquí en este día. ¿Qué culpa? Dios te ama. Dios quiere que sea su tabernáculo. Dios quiere habitar en tu corazón.
Y sí, mi hermano, hay mega iglesias en todo lugar donde todavía están viviendo al lado equivocado de Pentecostés. Sí, les gusta que Cristo murió, fue sepultado, resucitó y se regocijan y están viviendo acá. Pero Cristo dijo: quédense en Jerusalén hasta que reciban poder de lo alto. Y fue en Pentecostés donde lo recibieron. Pero esta gente son buenas gentes, seguro que sí, pero están viviendo al lado equivocado de Pentecostés, donde dicen no hay milagros, eso era solo para los apóstoles. No hay señales y prodigios, eso era solo para los apóstoles. Hablar en lenguas, eso pasó en el primer siglo, pero ya no. En los postreros días, eso quiere decir los últimos días. Ok, si usted está visitando, nada más llámele por teléfono a su pastor, dígale: pastor, ¿estamos viviendo en los últimos días? Y si le dice que sí, cuelgue. Porque en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda. Necesitan oír el mensaje. ¡Hey, Pentecostés ya ha llegado! Hermano, necesita, por eso le digo, hey, regálele uno de estos libritos, por favor. Regale uno de estos libros a uno de esos pastores. Regale, hermano, Dios quiere que todos beban de ese espíritu. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dice el Señor. Ahora, las naciones, Dios escoge solo los judíos, sí. Y los judíos eran tan celosos de esa identidad, somos de Dios, que no se asociaban con gentiles. Entonces, esencialmente el mundo estaba dividido en dos: judíos y no judíos. Y a los no judíos les llamaban goyim, gentiles. Goyim, hasta suena como insulto, ¿verdad? Goyim. Es más, note lo que dice Hechos 10:28. Esto es Pedro. Pedro está hablando con unos gentiles y dice: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Estaba hablando con un romano y dice: pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como uno inmundo. Así era. ¿Se acuerda de la mujer samaritana? ¿Cómo es que los discípulos dicen: Señor, vamos a pasar por Samaria? ¿Por qué no vamos mejor alrededor? Porque ellos no son ni bien judíos ni bien gentiles. Pero note, algo pasó acá. Porque Pedro dijo eso, pero después comenzaron a correr rumores de que Pedro había entrado en casa de gente que no eran judíos. Y usted sabe que los gentiles comían de todo. Tocineta, venga para acá. Chicharrones, pues aquí estamos, véngale. Pero los judíos no. Y ahora hay un rumor que Pedro había entrado. Note, está en Hechos 11:2. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban, o sea, no vinieron a conversar amablemente, disputaban con él los que eran de la circuncisión, es decir, los judíos que habían creído en Jesús como Mesías. Y diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? O sea, ni siquiera pueden comer la misma comida, no pueden sentarse en la misma casa. Y entonces Pedro comenzó a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi que en éxtasis una visión. Note lo que Dios tiene que hacer. Tiene que mandar una visión. Dice: y vi algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Es decir, cosas que de acuerdo a la ley que Moisés recibió eran inmundas y no podían comer. Ahí estaban cuervos y alacranes y quién sabe qué cosas más. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y Pedro ahí está: ¿esto será de Dios? No será de Dios, no debe ser de Dios, ¿no? Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. ¿Imagina eso? O sea, él podía decir: nunca he comido tocino,
ni chicharroncito. Nunca, nunca, Señor, nada de eso ha entrado en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Ahora, yo sé que estoy leyendo harta Biblia. Qué pena que en una iglesia durante un sermón se lea tanta Biblia. Me perdona, ¿verdad? All right. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos. Note, el Espíritu me dijo. Si no era el Espíritu, él no iba a ningún lado. No importa cómo trataba, mordida o nada, no iba. Pero el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Lo que no les dice ahí es que era un centurión romano. Todavía no quiere decirles todo el detalle. Acuérdense que los romanos eran los que estaban en poder, los que habían sojuzgado a Israel. Entonces eran los más odiados de todos los gentiles. Y dice: este varón nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, note, el ángel no vino a predicar el evangelio. Los ángeles no predican el evangelio, ¿ok? Si alguna vez se le aparece un ángel y dice: yo te estoy dando el verdadero evangelio, no es el verdadero evangelio. Okay. Solamente pueden predicar aquellos que han experimentado la salvación, es decir, seres humanos. Y entonces dice: ve y busca a Pedro, él te dirá lo que tienes que hacer para ser salvo. Y cuando comencé a hablar, dice, ahora Pedro dice, me reuní con esa gente y comencé a predicar la palabra. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. Ahora, para ustedes eso es un versículo, pero en la historia de la salvación esto es como que bomba atómica. Gente que no son judíos, gente que no son de Israel, gente que no tienen los pactos, las promesas, todo lo que leímos en Romanos 9, no tienen nada, no tienen patriarcas, no tienen derecho a nada. Y de repente el Espíritu Santo cayó sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Óigame, Dios quiere que tú recibas lo mismo que recibieron Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, etcétera, etcétera, etcétera. Dios no hace acepción de personas. Cuando la gente dice: no, eso era solo para los apóstoles, nosotros no somos los apóstoles, eso era para María, para la gente de ese. No. Dios quiere que todos reciban la misma experiencia. Dios quiere, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Está conmigo? Entonces dice Pedro: me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y entonces el odiado soldado romano Cornelio recibió la misma experiencia que los apóstoles, y ahora son parte del mismo cuerpo. Ahora, la historia de Cornelio está en Hechos capítulo 10. Si usted quiere ver con más detalle, nosotros leímos el reporte del capítulo 11. Pero este hombre no fue salvo porque creía en Dios. La Biblia dice que él era un hombre piadoso, que hacía muchas oraciones y limosnas entre el pueblo. Y era tan tremendo en sus oraciones y en la manera que daba, que hasta llamó la atención de Dios. Un pagano. Y Dios dijo: wow, él ora y sabe dar también. Wow. Gabriel, ven. Ve y quiero que le digas una palabrita de parte mía. Pero note, no fue salvo porque creía en Dios. No fue salvo porque oraba mucho. No fue salvo porque daba mucho. Es más, ni siquiera fue salvo después que vio un ángel.
Si a alguno de ustedes se le aparece un ángel, nunca más los vemos en la iglesia. A mí se me apareció un ángel, güey, era fuente de verdad, hombre. ¿No? Según usted, ya estoy en el cielo, yo soy escogido. Hasta se cambiarían de nombre al apóstol, quién sabe quién. No eres salvo porque Dios te sanó de cáncer. No eres salvo porque Dios hizo un milagro, o viste una visión, o tuviste un sueño. No. Dios le dijo: estás bien, vas por buen camino, pero tienes que llamar a Pedro. Él tiene el mensaje. En otras palabras, como Jesús dijo: Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Aleluya. Entonces, no es por buenas obras, no es por religión, es por Hechos 2:38. Aleluya. Es por la cruz aplicada a nuestra vida. ¿Está conmigo? Aleluya. Pero Pedro te dirá lo que es necesario que hagas. Aleluya. Y por eso algunos de ustedes están aquí hoy. Dios les está queriendo mostrar el camino. Aleluya. Entonces ahora imagínese ese centurión romano y su familia en la presencia de judíos piadosos, hablando en lenguas como el Espíritu les daba. Eso es reconciliación racial y étnica. Para Dios las vidas romanas son valiosas también. Y las corintias y las africanas, ¿no? Roman lives matter. Pero quiero que entendamos, hermano, porque para nosotros que estamos acostumbrados a oír Jesús y cristianos y religión y Biblia, esto es increíble, es un milagro sin precedentes lo que Dios ha hecho para abrir a nosotros que no somos judíos las puertas de la salvación. En Efesios capítulo 2 verso 11 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. ¿Se acuerda de David yendo en contra de Goliat? ¿Quién es este filisteo incircunciso? Nosotros éramos eso. Dice en aquel verso 12: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, en otras palabras, éramos ilegales. Sin ciudadanía, alejados, sin derechos, sin Cristo, sin promesas, sin pactos. Pero el verso 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Esto es lo que el mundo necesita, mi hermano. Este es el mensaje. No es Black Lives Matter y todo lo demás que está sucediendo, hermano. Esto es: si el Espíritu se derramase sobre toda carne, entonces todos nos daríamos cuenta, somos hermanos. No importa del color, de dónde vienes, qué lengua hablas, somos uno en Cristo Jesús. Dice que lo reconcilió en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros ahora tenemos entrada en un mismo espíritu. Todos digan espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. No, ¿sabe qué está haciendo Dios? Está agarrando a alguien de una nación y ese es un ladrillo. Viene otro, vamos a poner otra nación. Véngame aquí, tráigame aquí de Nicaragua, Venezuela, a ver, Colombia, Perú y Argentina. Y está creando un templo donde Dios pueda vivir.
Un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, en el amor y propósito de Dios para el mundo entero, judíos y gentiles son solo uno. Y con esto voy a terminar. Una razón más para las lenguas es lo que encontramos acá. Acuérdese que la confusión de lenguas en Babel había puesto un fin a los intentos necios de autosalvación por medio de obras humanas. La confusión de lenguas había dispersado la conspiración que decía: el hombre es suficiente, tenemos el conocimiento, poseemos la ciencia, tenemos la fuerza, podemos salvarnos a nosotros mismos. ¡Qué necedad, hermano! Pero así hoy, al darle a la gente la habilidad de hablar en una lengua que nunca antes habían aprendido, algo que Dios le da. Escúcheme, si alguna vez alguien le enseñó a usted a hablar en lenguas, usted todavía no tiene el Espíritu Santo. Porque nadie te puede enseñar. Son lenguas dadas por el Espíritu. Hechos 2:4. Entonces, si alguien le dijo: mira, repite después de mí, bebú, 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 ya son lenguas, ya hablaste, ya tienes, vete. No, no, Señor, es Dios el que te da. Es un idioma celestial. Y entonces, cuando usted recibe esa habilidad de hablar en una lengua que nunca antes había aprendido, entonces está trayendo de regreso a la dispersión, está trayendo de regreso al exilio. Entonces, déjeme darle una razón más para eso de las lenguas: para anular Babel, para deshacer Babel, para hacer un solo pueblo de todas las naciones de la tierra. Como Dios dispersó con medio de lenguas en ese tiempo, ahora por medio de lenguas está llamando a todos aquí para que sean parte de este mismo cuerpo, de este mismo templo que Él está construyendo, con gentiles y judíos lado a lado. Note lo que dice Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Están hablándole a Cristo, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Desde Génesis hasta Apocalipsis, de confusión a ser ciudadanos del cielo. ¿Hay alguien aquí de raza judía? ¿Habrá alguien aquí mexicano? Algunos están como que tratando de ocultar el nopal en la frente. ¿Qué otras naciones están aquí? Grítalas. Colombia, ¿quién más? El Salvador, Venezuela, Perú, Bolivia presente. ¿Alguien más? Nicaragua, Guatemala. Mire alrededor. ¿Cuántos aquí han hablado en otras lenguas? Mexicanos, venezolanos, colombianos, un solo pueblo. Babel ha sido deshecha por el milagro del Espíritu Santo derramado sobre cada corazón. Como Pablo dijo: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Babel ha sido puesta cabeza abajo a través de estas nuevas lenguas, un idioma celestial. Gente de cada nación y cultura son hechos un nuevo pueblo, unido ya no por una lengua, ya no con un propósito carnal, sino unido por otras lenguas, como dice la Biblia. Aleluya. Así que usted se acuerda cuando la gente decía: tú no eres nada, tú nunca vas a ser nadie.
Cuán equivocados estaban, porque ahora eres una hija de Dios. Eres un hijo de Dios. Eres alguien que tiene derecho a clamar Abba. Cada vez que hablas en lenguas, esas lenguas están clamando Abba, Padre. Dios llama para sí a judío y no judío, buenos y malos, bellas y no tan bellas, ganadores y llamados perdedores, y los hace clamar Abba, Padre. Imagínese esa celebración en los cielos. Gente de cada nación, cultura, color y lengua, adorando al mismo Salvador, el Cordero en su trono, todos diciendo: eres digno. Y el Espíritu todavía hoy está hablando y diciendo: en los postreros días, dice Dios, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Tal vez usted nunca escuchaba de esto antes. Tal vez esta es la primera vez que le dicen que usted puede recibir el Espíritu hablando en lenguas. Pues este mensaje fue para usted. Tal vez usted no sabía que Joel 2:28 ya se había cumplido, pero de esta maravillosa experiencia Dios le está ofreciendo a usted. Tal vez alguien llegó diciendo: yo estoy bien, yo soy salvo, sin darse cuenta que oraciones y ofrendas y diezmos y velas y rosarios y misas y religión no te puedes salvar. Visiones de ángeles no son suficientes. Necesitas nacer de nuevo del agua y del Espíritu de Dios. Pero también hay algunos que parece que por alguna razón no pueden recibir el Espíritu Santo. Lo han buscado, pero dentro de ellos está esa incertidumbre. ¿Será que no soy suficientemente bueno? ¿Será que tengo que perfeccionarme más? ¿Será que tengo que ser más espiritual? Y eso es lo que está impidiéndote entrar al gozo del Espíritu, porque nadie lo merece. Deja de trabajar. Una vez que el Espíritu llega, el Espíritu trabaja contigo y en ti. Se recibe por gracia. Es todo lo que tienes que hacer, es creer. Su promesa es para toda carne. Entonces las últimas dos preguntas es: número uno, ¿estamos en los últimos días? Entonces la promesa es para hoy. Número dos, ¿es usted carne? Entonces la promesa es para usted. Póngase en pie conmigo, por favor. Ahora Pedro te dice a ti en Hechos 2:38, a ti te está hablando: arrepiéntete y sé bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de tus pecados, y recibirás. Note esa promesa certera. En inglés dice you shall receive. Recibirás el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Pero el hecho de que estás aquí, me dice Dios, te ha llamado. Él ya ha pronunciado tu nombre, ya ha comenzado a susurrarte piropos. Te amo. Yo morí por ti. Estoy preparando un lugar para nosotros, para que vivamos juntos por la eternidad. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dice el Señor. Este altar está abierto. Pasemos adelante. Todo aquel que quiera el Espíritu Santo, todo aquel que quiera ser llenado una vez más con el Espíritu Santo, no lo dudes. La fe atrae al Señor. Eso es, de cada nación, de cada pueblo, de cada ciudad, diferentes culturas viniendo a los pies del Maestro. Dios quiere derramarse y Dios va a derramarse. Solo pide dos cosas: fe
y arrepentimiento. Vamos a hacer un arrepentimiento de unos pocos segundos. Señor, aquí estoy en tu presencia. Soy pecador, he fallado. Perdóname. Por tu sangre, lávame. Límpiame, Señor. Usted que está viendo a través del internet, esta también es su oración. Señor, lávame. Perdóname, Señor, quiero vivir para ti. Aquí estoy, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mis manos, te entrego mi lengua. Soy tuyo, Señor. Soy tuyo, Señor. Tengo sed de ti. Tú lo prometiste, Señor, sobre toda carne. Aquí estoy. He venido a reclamar mi promesa. No mientes, tú cumples. Dame mi promesa. Lléname de ti, Señor. Lléname de tu Espíritu Santo. Y ahora, en el nombre de Jesús, recibe el Espíritu Santo. Eso, levanta tus manos. Levanta tus manos. Abre tu boca. Alábala y recibe el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Recibe el Espíritu Santo. Ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti, Señor. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo
sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo, está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su Eso gloria es, está un poco más, reclama tu promesa, reclama tu promesa, reclama tu promesa Pues qué sobre hemos de toda pedir como carne. conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él sabe lo que necesitamos, Él sabe. Y no solo esto que estamos mirando, sino que también nos gozamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba produce esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que Él nos ha dado. está cayendo Deleítese un momento más en la presencia del Señor. su Deleitémonos. gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando
nuestras manos, levantamos nuestras voces para agradecerte, Señor, en este día, por la palabra que hemos recibido, Señor, por las caricias que nos has dado, por las bendiciones y por todo, Señor. Gracias te damos por tu pueblo. Gracias, Señor, por la promesa. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aquí ya nos vamos a despedir en 30 segundos. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Pero le voy a pedir que 5 segundos levante sus manos y levante su voz, porque aquí todavía el Señor en un segundo puede restaurar o puede transformar o puede darle la decisión mejor de su vida, de ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y que aún puede recibir el Espíritu Santo antes de ser bautizado. Gracias, Señor. Gracias por esta tarde. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Nos despedimos, Señor, en paz y en comunión unos con otros, dándote a ti la gloria y la honra. Tenemos alimentos, si gustan pasar allá a mi mano izquierda. También hay libros de nuestro hermano decano. Si gustan, allá hay una mesa también. Dios les bendiga a todos.